Comunicaciones y la Sociedad de Ingeniería de Medicina y Biomédica MBS de IEEE, darles la bienvenida a este evento que se ha denominado Teleweek 2021, una semana de webinars en las que se discutirán diversos temas del ámbito tecnológico. Con los lemas Quédate en casa y aprende desde casa, se presenta el siguiente tema para el día de hoy. Acceso múltiple no ortogonal para redes móviles de quinta generación 5G y su aplicación en seguridad en capa física. Esta conferencia la va a disertar el doctor Henry Carvajal. Vamos a compartir un breve resumen de su hoja de vida. Henry Carvajal recibió el título de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el año 2009. Año en el que fue el mejor egresado de todas las ingenierías. Obtuvo los títulos de máster y doctor en ingeniería eléctrica en el área de telecomunicaciones y telemática en la Universidad de Campinas, Brasil, en el año 2014 y 2018 respectivamente. Trabajó como analista de gestión del espectro radioeléctrico en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Senatel, del 2009 al 2012, y como director del área de transferencia de tecnología en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, en el 2018. Desde septiembre del 2018 es docente investigador en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas, UTLA, donde ha dirigido 4 proyectos de investigación en el área de comunicaciones inalámbrica y redes móviles 5G. Es coautor de 31 artículos científicos, la mitad de ellos publicados en revistas de alto impacto. Damos la bienvenida al doctor Henry Carvajal. Estimado David, buenas tardes, muy buenas tardes con todas las personas que nos escuchan este día. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer su presencia y quiero agradecer la invitación de la I3D sección Ecuador, en particular del COMSOC y del EMB, por esta interesante invitación, y la verdad es muy oportuno tener estos espacios para que podamos compartir. Y comparto sobre todo con los eslogans, ¿no es cierto? Que sobre todo estemos seguros, que podamos tener estas conversaciones seguros y quedándonos en casa. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y pues bueno, espero que mi ponencia sea de su agrado y asimismo al final tendremos un pequeño espacio para preguntas y para conversar un poquito más al respecto. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Ok. Estimado David o cualquiera, si tal vez me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor. Está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy entonces sobre NOMA. ¿Qué es esto de NOMA y su aplicación en seguridad en capa física? Entonces son algunos conceptos que a lo mejor muchos ya han escuchado, tal vez algunas personas no han escuchado estas definiciones. Entonces vamos a trabajar en eso y vamos a entender qué es esto y cómo se va a utilizar en el 5G. Entonces, el contenido de mi presentación, básicamente voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de OMA versus NOMA. OMA son técnicas que se vienen utilizando hasta el momento en redes móviles celulares. Luego vamos a hablar de 2 tipos de NOMA que existen. Hay uno que es en el dominio de la potencia y otro que está en el dominio de los códigos. Y al final nos vamos a enfocar un poco en la parte de este NOMA en el dominio de los códigos, cómo yo puedo utilizarlo para esta denominada seguridad en capa física. Entonces, bien, antes de adentrarme un poquito en estas tecnologías, es importante aterrizarnos y saber dónde estamos y qué es lo que buscamos con el 5G. Entonces, el 5G se caracteriza porque ha sido propuesto, ¿no es cierto?, para mejorar las telecomunicaciones inalámbricas, sin duda, pero hay 3 casos de uso específicos en los que podemos utilizar 5G. Entonces, es importante que conozcamos dónde y en qué aplicaciones podemos utilizar el 5G de manera particular. No es que el 5G va a llegar y definitivamente se van a eliminar todas las redes 4G, 3G que están desplegadas. No, el 5G viene específicamente a atender ciertos casos de uso. El primer caso de uso se conoce como URLLC.
que son Ultra Reliable Low Latency Communications, comunicaciones ultra confiables y de ultra baja latencia. Este tipo de servicios que se podrán ofrecer con el 5G están relacionados con servicios de misión crítica, por ejemplo, vehículos autónomos, ¿de acuerdo? Que podamos controlar robots también a través de la red 5G. O sea, todo tipo de servicio que requiera una baja latencia de la red. Es decir, que se requiera unos tiempos de respuesta súper bajos por parte de la red. Ese es el primer caso de uso del 5G. El segundo, y es el que está siendo desplegado en las redes 5G actuales, muchos de nosotros hemos escuchado que ya hay varias redes 5G que están siendo desplegadas alrededor del mundo. Resulta que estas redes 5G todavía no pueden atender estos tres casos de uso. Las redes 5G actuales pueden atender específicamente el caso de uso EMBB, que es Enhanced Mobile Broadband, o sea, banda ancha móvil mejorada, y este está pensado específicamente en el usuario, o sea, aumentar las velocidades de transmisión, ¿de acuerdo? Para que podamos tener acceso a diferentes tipos de servicios. Este MBB definitivamente va a ser el boom para que, por ejemplo, aplicaciones como realidad aumentada o realidad virtual sean una realidad en la forma en la que nos comunicamos. Ese es el segundo caso de uso. Y otro tercer caso de uso, ¿de acuerdo? Y que ya está un poco más adelante que el URLLC, pero está un poco más atrás en lo que a desarrollo se refiere que el MBB, es el denominado MMTC, que es Massive Machine Type Communications, comunicaciones de tipo máquina masiva. Lo que queremos aquí básicamente, o en qué se enfoca esto, es en el denominado Internet de las Cosas, que será el catapultador para la denominada Industria 4.0. Se espera que en el futuro tengamos hasta 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Entonces, la idea es que el 5G pueda atender estos requerimientos de muchísimos dispositivos que se quieren conectar a la red. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres casos de uso que se definen para el 5G. Entonces, bien, dicho eso, hablemos ahora qué es esto de acceso múltiple ortogonal y no ortogonal. En la actualidad tenemos el denominado acceso múltiple ortogonal. En este tipo de, bueno, primero hablemos qué es acceso múltiple. Acceso múltiple es una tecnología, o pueden ser diferentes tecnologías, que permiten que varios usuarios puedan acceder al mismo canal de comunicaciones. Entonces, esto es la base para que las redes de telefonía móvil celular puedan operar, porque tenemos varios usuarios, ¿no es cierto?, que quieren acceder a la red. En el acceso múltiple ortogonal, no existe interferencia entre los usuarios. Lo que se hace es dividir el ancho de banda que se tiene disponible en diferentes subcanales y cada uno de esos subcanales se asigna a un usuario diferente o varios de esos canales se asignan a un mismo usuario en función de las velocidades de transmisión que se requieran. Ahora, en el estándar 4G, ¿sí? En el Long Term Evolution, el 4G, se utiliza una técnica que se llama acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales, que es el denominado OFDMA, y que básicamente, si nosotros vemos la distribución aquí en este grafiquito de acá abajo de los recursos que tiene el sistema, podemos ver que yo puedo tener en este caso en particular diferentes canales de frecuencia y yo, por ejemplo, asigno este canal a un usuario 1, a un usuario 2, a un usuario 3, a un usuario 4 y así por delante. Bien, ahora, ¿qué pasa con el acceso múltiple no ortogonal? El acceso múltiple no ortogonal se llama así porque se permite interferencia de los usuarios. O sea, que ya no un usuario va a transmitir o va a utilizar únicamente solo un canal de frecuencia, sino que voy a tener varios usuarios, ¿sí? Que van a poder transmitir sobre un mismo canal de frecuencia y de forma simultánea. Entonces, claro, hay compromisos en hacer esto. ¿Cuáles son los compromisos? Obviamente hay interferencia, ¿sí? Entonces, eso implica que necesito utilizar un receptor mucho más complejo para poder eliminar esa interferencia. Pero al mismo tiempo tengo una ganancia de eficiencia espectral. Quiere decir que estoy utilizando el espectro radioeléctrico de una forma más eficiente porque estoy permitiendo que varios usuarios utilicen un mismo canal de frecuencia de forma simultánea. Entonces, si nosotros vemos en esta figura de aquí de la derecha, yo puedo ver que tengo, por ejemplo, en este primer canal de frecuencia tengo 2 usuarios. Aquí yo tengo 3 usuarios que están transmitiendo sobre el mismo canal de frecuencias. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es una propuesta que se ha realizado para el 5G. Todavía las redes 5G actuales todavía no utilizan esta tecnología, que todavía está en investigación. Entonces, se prevé que esta tecnología venga en futuros releases. Ahora bien, se han definido dos tipos de NOMA. Uno de NOMA, un NOMA en el dominio de la potencia y otro que se denomina NOMA en el dominio de los códigos. Entonces, hablemos un poquito de estos dos tipos de NOMA. NOMA en el dominio de la potencia, que usualmente se le llama PNOMA o Power Domain NOMA, explota un nuevo tipo de dimensión que se denomina el dominio de la potencia. Resulta que hasta en sistemas móviles anteriores nunca se había utilizado este dominio de la potencia. ¿A qué se hace con referencia en dominio? Por ejemplo, dominio de la frecuencia implica que yo puedo tener varios usuarios transmitiendo en diferentes canales de frecuencia. Hay una técnica que es el CDMA, por ejemplo, que se utilizó en el 2G y también se utiliza en el 3G, que se llama en el dominio de los códigos, que es que yo puedo diferenciar a los usuarios porque ellos utilizan códigos diferentes. Sin embargo, acá yo puedo diferenciar a los usuarios, en cambio, porque ellos llegan al receptor con niveles de potencia distintos. Entonces, nuevamente aquí yo puedo transmitir la información de varios usuarios. Vean este dibujito que está aquí abajo. Por ejemplo, tengo el usuario 1 y tengo el usuario 2. Y estos dos usuarios van a transmitir en el mismo canal de frecuencias y al mismo tiempo. Entonces, como les había comentado, existe interferencia, pero esto permite una sobrecarga del sistema. ¿Qué quiere decir esto de una sobrecarga del sistema? Quiere decir que el número de usuarios puede ser mayor que el número de canales de frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, en el receptor, para poder eliminar esta interferencia, lo que se emplean son unas denominadas técnicas de cancelación sucesiva de interferencia. ¿Cómo funcionan estas técnicas? Bien, en redes móviles actuales se utilizan unos algoritmos que se llaman timing advance. Son algoritmos que simplemente permiten que en el enlace ascendente, o sea, lo que transmiten los usuarios hasta que llega la información a la estación radio base, la información, los datos, las ondas electromagnéticas lleguen síncronas. ¿De acuerdo? Es decir, que lleguen al mismo instante de tiempo. Entonces, primero necesitamos utilizar este tipo de algoritmos que ya se utilizan en redes móviles actuales, específicamente en las 4G y funcionan bastante bien. Entonces, eso no es un problema. Ahora, el asunto es que como estos usuarios están a distancias diferentes de la estación radio base, nosotros conocemos, por la teoría de propagación, que la potencia se atenúa con la distancia. En el vacío se atenúa con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, en entornos urbanos, por ejemplo, se puede atenuar con un exponente a la cuarta o mayor en función de dónde estén ubicados los usuarios. Entonces, eso va a hacer que las señales de los usuarios 1 y del usuario 2 lleguen con diferentes potencias a la estación radio base, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí este usuario 1 llega con una potencia y este usuario 2 que está más lejos llega con una potencia menor. Entonces, esta técnica PNOMA puede aprovechar de este hecho de que los dos usuarios llegan con potencias diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso? Bien, supongamos que estos usuarios, el usuario 1 y el usuario 2, van a transmitir unos símbolos. ¿De acuerdo? Ahí no me voy a meter mucho en la parte de modulación, pero supongamos que ellos pueden transmitir un +1 o un -1, equivalente a transmitir un 1 o un 0, que serían los bits. Entonces, cuando modulamos la información, en lugar de transmitir 1 y 0, transmitimos un +1 y un -1. En el canal de comunicaciones inalámbrico, en este caso en particular, aparecen estas Gs. Esas Gs se conocen como ganancias del canal inalámbrico. Esta ganancia está conformada por esta variable h. Esta variable h de aquí es una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Es una variable aleatoria que se caracteriza o que permite modelar de alguna forma cómo se transmiten las ondas electromagnéticas en el canal inalámbrico. Entonces, es una variable aleatoria que va a atenuar o amplificar nuestra señal. Y este término de aquí, en cambio, tengo la distancia del usuario 1 y este beta aquí se conoce como el exponente de propagación. Mientras mayor es el exponente de propagación, la onda electromagnética se atenúa, la potencia de la onda recibida se atenúa mucho más rápido. Entonces, al receptor va a llegar esta información que tenemos aquí, este vector Y. ¿De acuerdo? Entonces, S1 es el símbolo que transmitió el usuario 1, que estamos viendo acá. H1, que es esta atenuación del canal, y esto de aquí es una atenuación adicional por la distancia que viaja la onda electromagnética.
Yo aquí tengo la señal del usuario 2, la ganancia o esta atenuación que se produce para el usuario 2 y la distancia del usuario 2 también, o la atenuación que se produce por la distancia que viaja la señal del usuario 2. Y finalmente, ruido. Todo sistema de telecomunicaciones siempre está afectado por ruido, entonces nadie nos salva del ruido. ¿Qué es lo que hace este detector de cancelación sucesiva de la interferencia? Este detector empieza detectando la señal más fuerte. ¿Por qué? Porque es probable de que la señal que llega con mayor potencia tenga menos errores. Entonces ahí él hace una apuesta y dice, voy a empezar detectando la señal más fuerte. Y hay un criterio súper simple que podemos pensar aquí, que si es que esta señal Y es mayor que cero, entonces quiere decir que el usuario 1 transmitió un más 1. Caso contrario, o sea, si es que esta señal recibida Y es menor que cero, entonces vamos a decir que este usuario 1 transmitió un menos 1. Entonces, inicialmente esta técnica SIC hace una apuesta y va a pensar que hizo una buena decisión con relación al usuario 1. Entonces, decide ya por el símbolo del usuario 1 y como ya conoce cuál es el símbolo que transmitió el usuario 1, entonces simplemente trata de volver a eh, componer la señal que en teoría le llegó del usuario 1. Es importante indicar que para que estas técnicas sí funcionen, la estación radio base debe conocer quién es este H1, cuál es la distancia del usuario y quién es este beta. Eso se puede hacer utilizando técnicas de estimación del canal. Obviamente en la práctica eso no es perfecto, van a existir errores, pero sin embargo hay técnicas que permiten hacer que esta estimación del canal funcione bastante bien en el receptor. Entonces, lo que hace la estación radio base, coge esta señal Y, que es la que recibió, y le resta esta señal que en teoría volvió a realizar del usuario 1, que volvió a crear para el usuario 1 basado en la decisión que tomó en la primera etapa. Y basado en eso quiere decir que ya eliminó la interferencia y por eso es que se llama cancelación sucesiva de la interferencia esta técnica. ¿Sí? Inicialmente eliminó la interferencia y ahora pasa a detectar la información del usuario que está más lejos. Entonces, y viene nuevamente el mismo criterio. Si esa señal es mayor que cero, entonces el usuario 2 transmitió un más 1, caso contrario transmite un menos 1. Esa es la idea básica de la cancelación sucesiva de la interferencia. Uno de los problemas de esta técnica es de que puede haber algo que se llama propagación de error. Quiere decir que si en la etapa inicial se detecta mal la información del usuario 1, entonces obviamente también se va a decidir mal la información o el símbolo que transmitió el usuario 2. Sin embargo, entonces hay que establecer escenarios en los cuales sí se puede utilizar esta técnica. Por ejemplo, ¿cuál sería una distancia apropiada a la que tiene que estar el usuario sucesiva de interferencia, utilizando un grado adecuado de confiabilidad? Así es como funciona básicamente el P-NOMA, que es NOMA en el dominio de la potencia. Y ahora pasemos al NOMA en el dominio de los códigos. ¿De acuerdo? Resulta que esta técnica fue propuesta ya hace algunos años, en el 2008 específicamente, en este artículo que estamos viendo aquí, que fue publicado en una revista de la I3D, y que estuvo relacionado con técnicas CDMA, que son técnicas que se utilizaron en el 3G, por ejemplo, en el 2G. Entonces pasó un tiempo desapercibido este artículo, pero resulta que en el 2013 unos investigadores de la empresa Huawei, del headquarter que tienen en Canadá, se da cuenta que puede utilizar esta técnica para crear este tipo de técnicas NOMA, o sea, utilizar este Novel Low Density Signature CDMA, aplicarlo en algo que se conoce como SSMA, que es el denominado NOMA en el dominio de los códigos. SSMA es Sparse Code Multiple Access o acceso múltiple por códigos esparsos. Y esta es la apuesta que está haciendo Huawei. Si es que ustedes investigan muchísimo con esta técnica, por ejemplo, en la I3D, van a ver que hay muchísima gente de la China que está trabajando sobre esta técnica. Entonces, ¿cómo funciona el SSMA? Entonces, básicamente aquí la idea es que a diferentes cadenas de bits o grupos de bits, ya no les voy a transformar en un símbolo, que es lo que se hace en los sistemas actuales, sino que voy a transmitir ahora algo que se denomina una palabra código. Quiere decir, los símbolos, por ejemplo, en modulaciones 4QAM, 16QAM que utilizamos ahora son números complejos. Pero resulta que ahora en lugar de transmitir solo un número complejo está en 2 dimensiones, vamos a transmitir un vector que está en varias dimensiones, por ejemplo, 4 dimensiones.
Eso quiere decir una palabra código, ¿sí? Un símbolo que está en varias dimensiones. Y a cada usuario le vamos a generar un codebook o un libro de códigos que va a ser diferente para cada usuario o puede ser el mismo para cada usuario. Todo va a depender del escenario en el que estemos trabajando. ¿Cómo genero estos libros de códigos? Hay una técnica que se llama Signal Space Diversity, que es esta que está escrita acá abajo, ¿sí? O SSD, que permite generar estos libros de códigos. Ya les voy a explicar cómo funciona esta técnica Signal Space Diversity. Una de las ventajas de esta técnica SSMA es que permite la sobrecarga del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el número de usuarios que van a transmitir es o puede ser mayor que el número de canales de frecuencia que tiene el sistema. Entonces, eso me permite aumentar la eficiencia espectral. Y una cosa interesante aquí es de que el receptor se puede implementar basado en una técnica que se utiliza, por ejemplo, bastante en Machine Learning, que es Belief Propagation. O específicamente el algoritmo se llama Message Passing Algorithm, que es un algoritmo de baja complejidad y que tiene un desempeño casi óptimo. Y este tipo de detector no solamente se puede utilizar en esta técnica, sino también ya está siendo implementado en códigos LDPC, por ejemplo, o también hay unos nuevos, bueno, para el 5G se establecieron dos tipos de código que se van a utilizar. Unos de ellos son los códigos polares, que se utilizan en la parte de control, en la señalización de control, y otros son los códigos LDPC, que son códigos que se van a utilizar en cambio para la transmisión de datos. Eso ya está establecido en el release 15 del 5G. Y este algoritmo, Message Passing Algorithm, puede utilizarse también con estas técnicas de codificación. Y como ustedes van a ver aquí, puedo utilizarlo para eliminar la interferencia. ¿Qué es esto de Signal Space Diversity? ¿Qué es esto de diversidad? Algunos de ustedes se habrán preguntado por qué, yo sé, o sea, intuitivamente yo sé que si el router tiene 3, 4, 5 antenas, el router va a funcionar mejor que uno que solo tiene una antena. Uno puede pensar, es que me permite transmitir más datos. Sí, en efecto, permite transmitir más información porque en cada antena yo puedo transmitir una señal diferente, entonces aumento la velocidad de transmisión. Pero cuando pensamos en la parte de recepción, también es muy beneficioso tener muchas antenas porque yo puedo capturar varias réplicas de una misma señal. Y eso le da mayor robustez al sistema de telecomunicaciones. Entonces, obviamente, si vemos estas imágenes de aquí de este receptor que está arriba y el receptor que está abajo, es obvio que el receptor que está acá abajo va a tener un mejor desempeño que el receptor que está acá arriba. Obviamente, el receptor que está acá abajo es mucho más costoso. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto de la diversidad? Si yo graficaría, por ejemplo, la probabilidad de error de bit en función de la relación señal a ruido, ¿sí? Mientras más abajo estoy, quiere decir que tengo mejor desempeño. Y mientras más a la derecha estoy, quiere decir que estoy transmitiendo mayor potencia. Miren qué pasa con las curvas cuando aumento el número de antenas. Aquí tengo 1, 2, 4, 8, 16 antenas. Las curvas empiezan a venirse hacia acá, hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando aumento el número de antenas, puedo disminuir los niveles de potencia de transmisión para tener una misma probabilidad de error. ¿De acuerdo? Entonces, eso es beneficioso para el sistema, obviamente, porque estoy ahorrando en niveles de potencia de transmisión y sin embargo yo tengo un mismo escenario de probabilidad de error debido. O sea, tengo un sistema que se está comportando de la misma manera que un sistema que tiene una sola antena. Entonces, eso me permite mejorar considerablemente el desempeño del sistema. Pero como les había dicho, estos routers, por ejemplo, este router que tiene aquí 8 antenas, obviamente es más costoso. Entonces, ahí viene esta técnica Signal Space Diversity, que se les ocurrió a un par de investigadores franceses, que se llaman Viterbo y Boutros, y que dijeron, a ver, un ratito, ¿qué tal si es que yo puedo utilizar de alguna forma las mismas constelaciones para obtener esta diversidad? Entonces, ellos se dieron cuenta que si yo tengo ciertas constelaciones y giro esas constelaciones, yo puedo obtener diversidad. Ustedes se fijan, tengo aquí dos figuras. Esto de aquí es una constelación de una modulación 4QAM. En el caso de la izquierda, yo no tengo diversidad, pero en el caso de la derecha, solo por el hecho de haber girado la constelación, yo ya tendría un sistema equivalente a que está utilizando dos antenas de recepción, cuando en realidad solo está utilizando una antena de recepción. Entonces eso es genial porque puede evitarme utilizar varias antenas de recepción y obtener un desempeño mejor. Obviamente hay que hacer unas cositas adicionales que ya les voy a comentar.
¿Y cómo yo puedo tener esa ganancia de diversidad? Miren esto de aquí, supongamos que se transmite ese símbolo S4 que ustedes están viendo ahí. Se va a transmitir ese símbolo. Y ahí aparecen ese HX y HY, que son esas ganancias del canal que les había comentado al principio, que son variables aleatorias que simulan o emulan la atenuación que se produce en el canal de comunicaciones inalámbrico. Supongamos por un momento que yo voy a hacer una especie de entrelazamiento dentro del transmisor que permita que la parte real sea afectada por una ganancia HX y la parte imaginaria del símbolo sea afectada por una ganancia HY. Entonces, supongamos que aquí están este HX y este HY, entonces se multiplican al símbolo S4, este es un número complejo, y se genera este puntito blanco que ustedes están viendo acá. A eso se suma un ruido, se suma el ruido y se obtiene este vector Y, ese punto Y. Entonces, ese punto Y, que es un número complejo, también sería la señal recibida. Pero, ¿qué ocurre? El receptor, los receptores de telecomunicaciones utilizan algo que se llama el criterio de distancia mínima para determinar cuál es el símbolo que se transmitió. En este caso en particular, el receptor va a decidir por el símbolo 1, porque es el símbolo que está más cercano al vector o a la señal recibida Y. Entonces va a cometer un error. Ahora, ¿qué pasa en la figura de la derecha? Supongamos nuevamente que el símbolo S4 fue transmitido. Entonces la constelación ya está girada, ¿no es cierto? Y se va a multiplicar nuevamente por HX y por HY. Es importante tener en cuenta que estos HX y HY se multiplican a la señal. Entonces, mientras más grande es la señal, más le va a afectar. Aquí, como el S4 tiene componentes más pequeñitas, se mueve un poco menos. Ahora, supongamos que ese HX y ese HY, que son los efectos del canal inalámbrico, afectan al símbolo S4, ¿de acuerdo? Y luego se suma un ruido. Se suma este ruido y como resultado ahora tengo este vector Y, ese punto Y que es el punto que yo recibí. Ahora, el receptor para tomar la decisión ya no se fija en el eje original, sino miren, se fija en este nuevo eje que estoy dibujando acá. Basado en ese nuevo eje, si ustedes se fijan, el punto más cercano al vector recibido Y es este mismo símbolo S4. Quiere decir que entonces el detector logró recuperar el símbolo 4 bajo las mismas características de operación, ¿de acuerdo? Pero sin error. Entonces, solo por el hecho de haber hecho ese giro en la constelación y haber hecho ese entrelazamiento, ¿sí? Para que la parte real y la parte imaginaria se afecten por desvanecimientos diferentes, entonces yo ya puedo recuperar la información sin error. Entonces, eso me da un tipo de protección contra el ruido y eso es lo que se llama diversidad. Entonces, básicamente, yo puedo dibujar el transmisor de este tipo de detectores utilizando los bits de entrada, este mapper que transforma los bits en símbolos, en constelaciones QAM. Luego yo tengo que aplicar una rotación en la constelación y luego tengo que hacer un entrelazamiento en el dominio del tiempo. Así es como funcionan ahora este tipo de transmisores, pero tuve que hacer un poquito más complejo el transmisor, que es circuitería, y ahora podemos hacerlo eso en software nada más, entonces el costo va a ser mínimo comparado con el hecho de tener que colocar ahora dos antenas en el receptor. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cuánto yo tengo que girar la constelación? Bueno, eso ya es un análisis un poco más profundo. ¿Sí? Nosotros en el 2018 publicamos un artículo en esta revista donde determinamos unas métricas que nos permiten determinar cuál es el mejor ángulo de rotación para tener el mejor desempeño de sistemas de telecomunicaciones. Esto de aquí solamente es en 2 dimensiones. Yo esto de aquí puedo trabajarlo en 3, 4, 5, 6 dimensiones y obtener diversidad de orden 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, y así más arriba. Solo que arriba de 6 dimensiones ya la complejidad ya no es adecuada, pero hasta 6 dimensiones se puede trabajar sin ningún inconveniente. Y ahora, ¿cómo sirve ese Signal Space Diversity? Resulta que Signal Space Diversity, esa rotación de las constelaciones, es la base para NOMA en el dominio de los códigos. Específicamente, lo que estamos viendo aquí son 2 constelaciones, ¿de acuerdo? 4 QAM que fueron giradas. Y esto de aquí me va a permitir crear un sistema SSMA, que se llama un sistema SSMA de 16 puntos. Quiere decir que va a tener 16 posibles palabras código. ¿De acuerdo? Este sistema aquí, este ejemplo que les voy a indicar, va a servir para que 6 usuarios transmitan en 4 subportadoras.
Entonces quiere decir que tengo una sobrecarga del sistema. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo 1.5 usuarios. Bueno, la carga del sistema sería 1.5, o sea, 150%, porque estoy transmitiendo la información de 6 usuarios únicamente en 4 canales de frecuencia. Por otra parte, en un sistema OFDMA, yo solamente podría transmitir la información de 4 usuarios. Entonces, ya tengo una eficiencia espectral mejor que el sistema OFDMA y aparte voy a tener diversidad, sin necesidad de utilizar antenas. Ahora bien, aquí hay un N que dice dos subportadoras. Esta técnica SSMA tiene este nombrecito aquí que es esparso. Quiere decir que los usuarios no necesariamente van a transmitir en todas las portadoras. De hecho, en esta técnica se permite, o en este caso de este ejemplo en particular, los usuarios van a poder transmitir únicamente en 2 portadoras. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ocurre eso? Por esta técnica de esparcidad que me permite, el hecho de que sea esparso, me permite utilizar este algoritmo basado en Belief Propagation, que es el Message Passing Algorithm, con una baja complejidad. Entonces, yo aquí tengo ya las 2 constelaciones giradas y lo que voy a hacer es el producto cartesiano de estas 2 constelaciones. Miren, aquí es el producto cartesiano de las proyecciones en X1. Aquí hay unas proyecciones, aquí hay unos valores, con las proyecciones en Y1. Ok, estos de aquí son valores. Entonces yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 valores y acá también voy a tener 4 valores. Esta información de aquí, lo que yo voy a hacer es el producto cartesiano de esos datos y como resultado se me van a generar estas 2 constelaciones que ustedes están viendo acá abajo. Aquí es el producto cartesiano de las proyecciones de X1 con Y1 y acá las proyecciones de X2 con Y2. Entonces, se generan estas 2 constelaciones y en realidad estas 2 constelaciones forman una sola constelación que se conoce como constelación madre. Y esta constelación madre, si se fijan, tiene 4 dimensiones. Ya no es como las modulaciones QAM que nosotros normalmente utilizamos, que solamente tienen 2 dimensiones. En este caso en particular estoy trabajando con 4 dimensiones. ¿Y por qué? Porque voy a transmitir 2 dimensiones en una portadora y 2 dimensiones en otra portadora. ¿Cómo es eso? Yo les había comentado que esto me va a permitir transmitir la información de 6 usuarios. Entonces, miren, cojamos como ejemplo el usuario 1 y el usuario 3. Entonces, yo aquí tengo el usuario 1 y el usuario 3. Supongamos que el usuario 1 va a transmitir los bits 1001. Entonces, fijémonos en la constelación de la izquierda. Aquí está el 1001. Entonces, ese símbolo, ese número complejo va a ir en la primera portadora del usuario 1. Fíjense que cada usuario tiene 4 cajitas, es porque cada cajita representa una portadora, o sea, un canal de frecuencia, y también estamos viendo que cada usuario en realidad solamente va a transmitir en 2 canales de frecuencia. Por otra parte, ¿sí? En la segunda constelación, el 1001 es este número complejo que está aquí, y este número complejo va a ser transmitido en la segunda cajita. Para el caso del usuario 3, que transmite 0100, sería este símbolo o este número complejo en la primera portadora y este otro que estamos viendo acá en la tercera portadora. ¿De acuerdo? Entonces, así se va haciendo para cada uno de los usuarios. Luego, todas estas señales son sumadas. Toda esta información se suma, como estamos viendo aquí, y resulta que al receptor va a llegar la suma de todo eso, Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces, ahora el receptor tiene el trabajo de decidir cuáles son los bits que transmitió cada usuario. Así, a simple vista, parecería una tarea un poco maratónica para el pobre receptor, pero resulta que este algoritmo Message Passing Algorithm permite hacerlo de una forma bastante eficiente y bastante rápida. Este algoritmo, que se basa en Belief Propagation, y este tipo de algoritmos que se basan en Belief Propagation y en el MPA, utilizan algo que se llama el Factor Graph. El Factor Graph me permite, en el caso del sistema de telecomunicaciones que estamos analizando, relacionar los Variable Nodes con los Function Nodes. ¿Qué son los Variable Nodes? Los Variable Nodes son los usuarios. Entonces, miren, arriba tenemos 6 circulitos, es porque hay 6 usuarios. Y este X1, X2 que están viendo aquí, y como está escrito en negrita, es porque está haciendo referencia indicando que es un vector, es una palabra código de 4 dimensiones. Por otra parte,
En la parte de acá abajo, los function nodes, que son las subportadoras, existen 4 de estas porque tengo 4 portadoras. Y las líneas me indican dónde transmite cada usuario. Por ejemplo, el usuario 1 transmite en las portadoras 1 y 2. Como ejemplo, el usuario 5 transmite en las portadoras 2 y 4, porque se están uniendo con esas líneas. Entonces, yo le tengo que indicar al sistema cómo se está transmitiendo la información. Y entonces, ahí empiezo a utilizar este Message Passing Algorithm. Este algoritmo tiene 3 etapas. La primera es inicialización, la segunda es una etapa iterativa y luego tengo una etapa de decisión de las palabras código. Bien. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Si lo puede apagar, tal vez les agradezco un montón. Paulo Rivera me parece que está con el micrófono encendido. Si lo puede apagar, Paulo, muchas gracias. Bien. Ok, entonces vamos con esta primera etapa de inicialización. ¿Qué es esta etapa de inicialización? Es decirle al sistema cuál es la probabilidad de que cada palabra código ocurra. Entonces, nosotros vamos a partir del hecho de que cualquier palabra código tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en el caso que tenemos 16 palabras código, vamos a suponer que todas las 16 palabras código tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y eso se transmite como un mensaje en el algoritmo. Entonces, desde este variable node 1, voy a transmitir hacia los function nodes 1 sobre m. Esa es la información que le estoy diciendo. Mira, todas las palabras código tienen la misma probabilidad. Y tengo que hacer eso desde todos, ¿sí? Desde el variable node 2, del 3, del 4, del 5 y así. Entonces, esos son los primeros mensajes de inicialización que se utilizan en este algoritmo. Luego, el algoritmo empieza en una etapa iterativa. Y esto es lo que le hace súper interesante a este algoritmo, porque yo puedo establecer cuántas iteraciones quiero que haga el algoritmo y en base a eso yo puedo manejar un trade-off, o sea, un compromiso entre desempeño y complejidad. Si es que no necesito un desempeño o una probabilidad de error de bit súper baja, por ejemplo, yo podría simplemente dejar un número de iteraciones bajo, pero por otra parte, si necesito un buen desempeño, aumento el número de iteraciones, obviamente eso aumenta la complejidad computacional del detector. Entonces, en la siguiente etapa iterativa, ¿sí? Esta T manuscrita que están viendo aquí representa el número de iteraciones. Lo que se hace es utilizar esas formulitas que estamos viendo ahí abajo, que a primera vista parecen un poco complejas, pero si es que uno se pone a hacer los cálculos a mano, en realidad no es complejo. Ya para implementarlo en MATLAB o en Python, ahí sí ya da un poquito de dolor de cabeza para que el algoritmo sea eficiente, para que yo no esté utilizando un montón de fors y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero ayuda un montón, no se imaginan este detector. Entonces, la siguiente etapa ahora es de que se van a pasar mensajes desde estos function nodes. Estas function nodes y estas cajitas, ustedes imagínense como espacios de memoria en el MATLAB. Imagínense que ustedes crean un vector, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en ese vector van a ir guardando estos mensajitos. Entonces, en esta etapa iterativa, este señor que está aquí, este function node, le empieza a enviar mensajes hacia hasta estos variable nodes, hasta estos espacios de memoria. ¿Cómo se calculan esos mensajes utilizando esta fórmula que estamos viendo aquí? Si bien la fórmula parece compleja, en realidad, ¿qué me está diciendo esa fórmula? Me está diciendo, mira, si tú quieres mandarle un mensaje, por ejemplo, a este señor de acá, coge todos los mensajes que hayas recibido en la iteración previa, multiplícalos y transmítelos hacia acá. Eso es lo que está diciendo esto de aquí. Pero, aquí hay un pero, no multipliques el mensaje que este señor previamente te transmitió. Eso es lo que está diciendo esta parte de aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, coge todos los mensajes que recibiste, multiplícalos, transmítelos hacia todos esos circulitos, pero eso sí, no multipliques el mensaje que el 1 te transmitió. Por ejemplo, cuando transmito el mensaje hacia el 1, no considero una multiplicación el mensaje previo que 1 me envió. Eso es lo que está diciendo esta ecuación acá abajo. Y esto de aquí, esta fórmula que está aquí se conoce como probabilidad a priori. Para canales gaussianos o para sistemas que operan en canales gaussianos, ya está establecido que se utiliza esta fórmula de aquí, donde el sigma n es la varianza del ruido. Aquí yo tengo cada uno de los elementos de las palabras código. Aquí tengo cada uno de los elementos recibidos en cada subportadora. Y aquí, en cambio, tengo cada una de las ganancias del canal que afectó
a cada una de las portadoras. Cuando me refiero a ganancia del canal, son las atenuaciones del canal inalámbrico. Entonces, para que esto funcione bien, yo necesito conocer en el receptor las atenuaciones del canal inalámbrico, que como yo les dije, en la práctica no necesariamente esa estimación es perfecta. ¿Sí? Hay algoritmos de estimación que me permiten establecer de alguna forma más o menos eficiente qué también se comporta este algoritmo. Entonces, bien. Y luego se regresan los mensajes y esto se hace en un proceso iterativo. Y luego acá el 1 empieza a mandar los mensajes a los 2 y la misma historia. Para el 1 enviarle el mensaje a la caja 1 tiene que multiplicar todos los mensajes previos que le hayan llegado, excepto el mensaje que le envió previamente el 1. ¿Sí? Entonces, en la práctica no es complejo de programar, ¿sí? En realidad hay que tratar de utilizar, por ejemplo, si ustedes programan esto en MATLAB, hay que tratar de aprovechar esa programación que tienen en matrices y en vectores que tiene el MATLAB, y este algoritmo se hace rapidísimo, no se imaginan. Esto de aquí uno lo puede decodificar con un algoritmo que se llama el detector de máxima verosimilitud también, que es el detector óptimo. Para darles una idea, en este escenario, el detector óptimo, más o menos en la detección se demora en el MATLAB, no, en mi computador, un Core i7, para que se den una referencia. Se demora de 10 a 15 segundos con el detector óptimo. Entonces eso en la práctica ni pensar, o sea, eso no podría ni pensarlo en un sistema de telecomunicaciones real. Pero en cambio, cuando ya programo con el Message Passing Algorithm, prácticamente el desempeño de los dos es casi el mismo, pero en cambio, la detección con el Message Passing Algorithm más o menos está en el rango de 1 milisegundo en el MATLAB, que no es un software dedicado, ¿no? Imagínense si lo hago en Python, que trabaja más bajo nivel, va a ser mucho más rápido todavía. Y si es que esto lo hacemos en una placa dedicada, va a ser muchísimo más rápido aún. Entonces, esto ya permite que este tipo de técnicas pueden ser implementadas en sistemas que operan en tiempo real. Ok, entonces se hace este algoritmo, se pasan mensajes un número de iteraciones, ¿de acuerdo? Y luego hay una etapa final donde se va a decidir por las palabras código que se transmitió. ¿Qué es lo que se hace? Para cada palabra código yo tuve que haber hecho todo este proceso, ¿sí? Entonces, parece que fuera rápido, pero en realidad para cada palabra código hay que ir haciendo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, una vez de que yo ya he hecho un número de iteraciones, lo que se hace para cada usuario es multiplicar los mensajes relacionados a cada palabra código. Y el producto que me dé un número mayor es la decisión que va a tomar el detector. Entonces, por ejemplo, tengo para las palabras código, tengo 16 palabras código en nuestro ejemplo. Supongamos que la palabra código 8 obtuvo el mayor producto de los mensajes. Quiere decir entonces que el detector va a decidir por la palabra código número 8. Eso es lo que está representando esta formulita de acá abajo. ¿Ok? Entonces, así es como funciona este detector. Y como les digo, es un detector subóptimo, pero en cambio el desempeño es increíble. Es prácticamente casi el mismo que el detector óptimo y con una reducción de complejidad increíble porque yo puedo manipular el tema de las iteraciones. Bien, entonces ahora ya para entrar en la etapa final de esta charla, hablemos de seguridad en capa física. Antes de hablar qué es seguridad en capa física, miren, aquí yo he tomado una pequeña captura de una de las publicaciones del 6G Flagship de Finlandia. Ayer le escuchaba a Gonzalo en su ponencia y decía, aquí nosotros medio recién queremos instalar el 5G y todavía ni siquiera lo instalamos. Y en otros países, en otros lados del mundo ya están hablando del 6G. Y es la realidad. Y los países que están más desarrollados en temas de telecomunicaciones en la actualidad, China, por ejemplo, Finlandia, Japón, Corea, Noruega, ellos ya están pensando en lo que va a ser el 6G. Y aquí esta pequeña imagen nos dice más o menos cuáles son las visiones de investigación relacionado con tópicos de 6G. Entonces, miren, el tema de Machine Learning, definitivamente el 6G es Machine Learning, no hay nada que hacer. Toda la gente que estudiamos telecomunicaciones tenemos que aprender Machine Learning. ¿Sí? No hay de otra. Hay temas de espectro porque se va a transmitir ya no en ondas milimétricas, sino en frecuencias más arriba, en el rango de los terahercios, ¿de acuerdo? Pero hay un tema importante aquí, que es Trust, Security and Privacy, velocidad, seguridad y privacidad. Entonces, ese es un tema importantísimo que hay que seguir trabajando para lo que se llama el B5G. Ahorita estamos hablando de 5G, pero más allá se habla del denominado B5G, que es del Beyond 5G.
Y estas visiones de investigación están relacionadas con eso, el Beyond 5G. Y por eso es que aparece esta iniciativa de lo que se denomina seguridad en capa física. En la actualidad, las redes celulares, las redes móviles son seguras, ¿sí? Se basan en mecanismos criptográficos, dice ahí abajo, pero estos mecanismos criptográficos muchas veces requieren alto consumo de energía, alto consumo de recursos computacionales y por lo tanto realmente son un desafío para la implementación en redes 5G y B5G. ¿Por qué? Porque en este tipo de redes, el release 15 del 5G y establece que la latencia de la red debe ser de 1 milisegundo. Eso quiere decir que un mensaje desde el principio hasta el final tiene que viajar 1 milisegundo en la red. Entonces, estos mecanismos criptográficos van un poco en contra de eso que se quisiera. Entonces, la idea es, de alguna forma, simplificar un poco estos mecanismos criptográficos que no necesariamente se utilizan en capa física, sino en capas superiores, pero ayudarle también ya desde la transmisión en capa física, o sea, desde la onda electromagnética, desde los bits, desde los símbolos, al sistema para que ya exista seguridad. Entonces, esta Physical Layer Security o seguridad en capa física aparece como una alternativa para proporcionar comunicaciones seguras y se aprovechan de la aleatoriedad que existe en el canal inalámbrico. El canal de comunicaciones inalámbrico es aleatorio. Yo me muevo a cualquier lugar, las ondas electromagnéticas chocan en diferentes lugares y van a llegar completamente diferentes que yo esté parado aquí a que me pare en la puerta del estudio a la estación radio base. ¿Por qué? Porque el medio a mi alrededor cambia. Entonces, para todos nosotros, el canal de comunicaciones inalámbrico es aleatorio. Entonces, la idea es de que yo trate de aprovechar esa aleatoriedad, que únicamente la conocen el transmisor y el receptor, o sea, su teléfono celular y la estación radio base. Son los únicos que conocen esa información. Entonces, si ustedes ven papers de seguridad en capa física, siempre aparecen estos tres personajes: Alice, Bob e Ives. Alice es el transmisor, Bob es el receptor y Eve, o el eavesdropper, es el espía. Entonces, la idea es que Alice va a transmitir un mensaje hacia Bob, pero desafortunadamente tenemos un espía que puede estar recibiendo las ondas electromagnéticas de Alice y entonces este espía de alguna forma quiere tratar de recuperar la información que Alice le va a enviar a Bob. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces de la seguridad en la capa física? Son dos: la confiabilidad y el secreto de la información. La confiabilidad implica de que cualquier técnica que yo utilice, Bob pueda decodificar el mensaje sin ningún tipo de error. ¿Sí? Entonces Bob pueda recuperar bien el mensaje de Alice. Pero por su parte, Ives, la idea es que Ives no pueda recuperar el mensaje de Alice. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los objetivos de la seguridad en capa física. ¿Cuáles son las métricas de evaluación? Hay una que se llama Secrecy Outage Probability o probabilidad de outage de secreto, que básicamente está relacionada con las capacidades. Hay una definición que dice que el sistema está en seguridad cuando la probabilidad de la capacidad del enlace de Alice hacia Bob es mayor que la capacidad del enlace de Alice hacia Ives. Eso se utiliza muchísimo, principalmente en sistemas donde es fácil manipular o con ecuaciones la relación señal-ruido de los sistemas. Cuando es un poco más complicado trabajar con la relación señal-ruido y por tanto calcular la capacidad, entonces ahí se utiliza la probabilidad de error de bit. Entonces la idea es ver cuál es la probabilidad de error de bit en Bob y cuál es la probabilidad de error de bit en Ives, en el espía. Entonces, por ahí es donde me voy a ir un poquito yo en la parte de bit error rate con unos resultados que les voy a mostrar y con la idea que les voy a mostrar, que es una que estamos trabajando ahí con un conjunto de colegas de la UDLA en este proyecto de investigación. Entonces, ¿cuál es la idea en este NOMA en el dominio de los códigos? Nosotros sabemos que la estación radio base va a coger y va a transmitir toda la información a cada uno de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta información que nosotros vimos en todos estos 6 usuarios que vimos, por ejemplo, que se generaban los codebooks para los usuarios y todo eso, toda esa información va a ser transmitida hacia los usuarios juntos. Y cada usuario va a tener la capacidad de decodificar su propia información. ¿De acuerdo? Pero vamos a pensar en el hecho de que solamente cada usuario conoce las propias ganancias del canal. Por ejemplo, desde la estación radio base, que está aquí,
hacia el dron, solo la estación radio base y el dron conocen las ganancias del canal aquí, o sea, esos H. Pero vamos a suponer que esta chica de acá en teoría no conoce. Pero supongamos que esta chica se acerca lo suficiente al dron o a otro objeto, por ejemplo, más vulnerable, como por ejemplo un dispositivo de Internet de las cosas, como este que estamos viendo acá. De alguna manera se acerca y puede tal vez intuir más o menos cuáles son esas ganancias del canal. Obviamente no va a ser exacto esto, pero de alguna forma él podría intuir esta información. Entonces, supongamos que esa chica que se le ve ahí, que parece que no hace nada, en realidad es un espía. ¿Sí? Supongamos que es un espía y de alguna forma, como toda la información le está llegando al espía, entonces él trata de recuperar la información de alguno de estos usuarios que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en ese escenario. Ahora bien, bajo la idea que yo les presenté, todos los usuarios utilizaban el mismo codebook, o sea, esas dos constelaciones se utilizaba para todos los usuarios. Desde el punto de vista de seguridad en capa física, eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque si el espía ya tiene acceso a cuáles son las posibles code words, o sea, las posibles palabras código, entonces de alguna forma él va a poder recuperar la información de uno de los otros usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es adecuado desde el punto de vista de seguridad en capa física. Entonces, una alternativa puede ser utilizar un codebook diferente para cada usuario. ¿De acuerdo? De alguna forma yo creo un codebook diferente para cada usuario. Pero ¿qué tal si es que este espía está un buen tiempo, unos 2, 3 días, suponiendo, analizando la información y de alguna forma él logra detectar cuáles son esos codebooks? Entonces, si es que él ya logra, luego de un tiempo, conocer cuáles son los codebooks, tampoco va a ser una alternativa buena en términos de seguridad en capa física. Para tratar de él de identificar cuáles son esos codebooks, él puede utilizar algoritmos de fuerza bruta, estar un buen tiempo ahí con un buen procesador, un buen computador, tratando de verificar cuáles son esos codebooks. Entonces, la idea, entonces, es de que yo puedo utilizar un codebook diferente para cada usuario, pero la idea no es que el codebook se mantenga fijo. La idea es que ese codebook vaya cambiando con el tiempo. Entonces, cada cierto intervalo de tiempo yo puedo modificar ese código. Y eso ya le va a dificultar mucho más el trabajo al espía, porque imagínense que yo cambie cada, yo qué sé, cada 10 milisegundos el codebook, entonces eso ya va a ser un dolor de cabeza para el espía definitivamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguridad en capa física se basa mucho en algo que se denomina como una secret key, una llave secreta. Quiere decir, la llave secreta es información que únicamente el transmisor y el receptor conocen. Esa llave secreta para nosotros vienen a ser esas ganancias del canal. Que si bien yo les había dicho, este espía se puede acercar mucho a un dispositivo y tal vez tener un canal muy parecido a la persona que quiere, de la que quiere robar la información. Primero, eso ya sería un problema para el espía, tiene que acercarse mucho al dispositivo del que quiere robar la información, pero puede ser incluso que esté separado, yo que sé, 5 centímetros, que de la teoría que conocemos de propagación, yo sé que esas dos señales van a ser afectadas de una forma muy diferente, porque el canal es aleatorio. Entonces, las ondas electromagnéticas, las réplicas de la señal que van a llegar al espía van a ser muy diferentes de las que llegan a al otro dispositivo. Entonces, estas ganancias del canal me van a dar a mí de alguna forma estas llaves secretas. Estas ganancias del canal son conocidas únicamente entre el transmisor y el receptor y hay que tener en cuenta que esta información no es irradiada. Generalmente la inseguridad está en la información que es irradiada, pero estas ganancias del canal son conocidas a través de pilotos en el transmisor y el receptor, pero esa es información que se almacena en los dispositivos, no se irradia. Entonces va a ser muy difícil que el eavesdropper, o sea, el espía pueda saber esa información. Estas ganancias del canal, así de una forma muy general, están compuestas, tienen una amplitud y una fase. Se modelan como que fueran números complejos. La amplitud se conoce como desvanecimiento y tiene un ángulo aleatorio. Es una fase aleatoria. Esto es algo que se estudia en comunicaciones inalámbricas y ahí entendemos cómo se comportan estas ganancias del canal. Pero este desvanecimiento y esta fase son aleatorias.
y esta fase es un ángulo. Y ustedes saben que estas son, es una variable aleatoria continua. Entonces, la probabilidad de que detecte específicamente cuál es la variable, el valor de la variable aleatoria o de la fase por el espía prácticamente es cero. Si nosotros tenemos una PDF, una función de densidad de probabilidad, y la integramos exactamente en un valor para saber cuál es la probabilidad de que exactamente ocurra ese valor, esa integral nos da cero. Eso quiere decir que prácticamente es imposible saber cuál es el valor de esa fase aleatoria por un ente externo. Entonces, eso sería nuestra llave secreta, esos ángulos, esas fases. Y ahí viene el asunto. Resulta que, ya estoy casi terminando, resulta que como entonces cada uno de los dispositivos transmiten varios canales de frecuencia, yo puedo utilizar estas diferentes fases aleatorias que van a aparecer en los diferentes canales de frecuencia y rotar las constelaciones de una forma aleatoria. Entonces, miren, estoy rotando de una forma aleatoria las constelaciones. Y a partir de estas rotaciones, ¿de acuerdo? Que son giradas de forma aleatoria, voy a generar los codebooks para cada uno de los usuarios. Obviamente tengo que saber dentro de qué rangos yo puedo hacer estos giros de manera que el desempeño del sistema no sea afectado de forma considerable, porque como les había comentado, hay ángulos de rotación que son buenos, hay ángulos de rotación que no son malos. Entonces, ahí viene un poco la parte de modelamiento matemático, que es en la parte de investigación que estamos trabajando ahora para saber qué ángulos de rotación son adecuados para que el desempeño del sistema no sea afectado de forma considerable, ¿sí? O sea, que tenga una pequeña pérdida de desempeño, ¿sí? Pero que a la vez yo pueda darle seguridad a los dispositivos que están trabajando. Entonces, estas curvas de aquí simplemente son las funciones densidades de probabilidad para 6 diferentes, de los ángulos de 6 diferentes usuarios en un canal con desvanecimiento que se llama kappa mi. Sí, es un canal con desvanecimiento generalizado que nos permite modelar el desvanecimiento en ondas milimétricas, que es donde se va a utilizar, que se va a utilizar en el 5G. Entonces, estas funciones de probabilidad, para los que no recuerdan qué información me da una función de densidad de probabilidad, yo aquí abajo tengo la variable aleatoria, que en este caso sería phi, y acá yo tengo la probabilidad. Entonces, donde más alta sea la curva, quiere decir que existe mayor probabilidad de que ocurran estos ángulos. Entonces, si se fijan, en este tipo de canales, en este tipo de ondas milimétricas, las distribuciones de las fases son diferentes para cada usuario. O sea, cada usuario está en un entorno diferente. Y esta información va a ser muy, muy difícil que la pueda conocer el espía para todos los usuarios. Entonces, esto nos da un mayor nivel de protección de la información. O sea, el hecho de que las fases aleatorias incluso se comporten diferentes, las variables aleatorias incluso se comportan diferentes para cada usuario. Entonces, eso nos da una protección adicional. Y aquí he hecho una gráfica del sistema en el que estamos trabajando, que es básicamente ese ejemplo que les había dado, suponiendo de que if, este usuario 2, es del eavesdropper, o sea, es del espía. Fíjense cuál es la probabilidad de error de bit de los usuarios 1, 3, 4, 5 y 6 cuando la relación señal-ruido aumenta. Se observa que estas curvas caen cuando la potencia aumenta. Eso quiere decir que el desempeño de los usuarios está bastante bien cuando la relación señal-ruido aumenta. O sea, disminuye la probabilidad de error de bit. Por ejemplo, aquí 10 a la menos 6 quiere decir que de cada millón de bits que yo transmito, existe uno con error. Pero miren qué ocurre con la relación, con la probabilidad de error de bit de if. Se queda acá arriba. Prácticamente if no consigue recuperar la información de nadie. ¿De acuerdo? Por el hecho de que estamos generando estos codebooks de forma aleatoria para cada uno de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama seguridad en capa física. Miren, desde la transmisión de los bits, desde el canal inalámbrico, ya estamos dando seguridad para que la información por un espía no pueda ser recuperada. Bien, solo para terminar, entonces, les voy a mostrar un videíto para que tengan una idea qué es lo que viene luego del 5G, qué es esto del Beyond 5G o el 6G. Esto, como les había mencionado, es una iniciativa del 6G Flagship de la Universidad de Oulu. Tenemos una colega ahí que también graduada de la ESPE que está trabajando allá, entonces ya nos ha facilitado algunas informaciones. Y ella, pues, bueno, ahí tienen un pensamiento de qué es lo que sería el 6G y les invito a que vean todas estas palabritas nuevas que van a aparecer ahí en el video y se den una idea qué es
hacia dónde tenemos que investigar o qué nuevas tecnologías son las que tenemos que aprender si queremos estar a la vanguardia en temas de investigación en este 5G. Bueno, pues les agradezco. Ustedes pudieron ver ahí varias cosas. Ahí entre esas pudieron ver palabras como seguridad, machine learning, inteligencia artificial, comunicaciones seguras. Hay un sinnúmero de cosas todavía que hay que trabajar para el 6G. Entonces hay muchas puertas abiertas para que podamos seguir trabajando, investigando y divirtiéndonos, que es lo que nos gusta. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención y pues bueno, no sé si existen preguntas al respecto. Muchas gracias. Estimado Henry, magnífica presentación, o sea, has ilustrado de una muy buena manera cómo se viene esta nueva generación dentro de lo que son las comunicaciones y el 5G. Bueno, tenemos por aquí algunas consultas que nos dicen utilizar SCMA, el mismo algoritmo que los códigos LDPC para decodificarlo. Ya, la estructura es bastante similar. Sí, prácticamente tendrías que hacer unos pequeños cambios nada más. Sin embargo, para LDPC se hacen unas simplificaciones adicionales en el algoritmo, porque LDPC trabaja con matrices esparsas que son mucho más grandes. Aquí en el caso de SSMA estamos trabajando con matrices de 4 por 6, por ejemplo. En el caso de LDPC, la idea es la misma, pero vamos a tener que hacer algunas simplificaciones específicamente, pero la idea es básicamente la misma, ¿sí? La idea del Message Passing Algorithm es prácticamente la misma. Muy bien, otra consulta que nos colocan por aquí. ¿Es más beneficioso para trabajar con la fase del canal o con la amplitud con el objetivo de mejorar la seguridad con PLS? Ya, todo depende del sistema, ¿sí?
En otros sistemas de telecomunicaciones, por ejemplo, cuando se trabaja en NOMA en el dominio de la potencia, he visto artículos científicos que trabajan con la amplitud. Pero en mi caso en particular, como yo requiero estos ángulos de giro, entonces para el caso en particular de NOMA en el dominio de los códigos, perdón, sí, de los códigos, entonces el ángulo me da un cierto beneficio ahí para poder encontrar estos ángulos de rotación. Obviamente se podría trabajar con cualquiera de los dos, solo que una de las limitaciones en este caso, por ejemplo, es de que la amplitud puede tener valores de entre cero e infinito. Entonces, tendría que buscar tal vez alguna función que me permita llevar ese valor de cero a infinito, transformarlo en un ángulo de rotación. Puede ser una idea muy interesante también, pero en este caso en particular yo he utilizado los ángulos. Pero todo va a depender mucho del sistema y de la propuesta que tú quieras hacer. Muy bien, muy interesante esta propuesta que nos genera. Una consulta. Al inicio mencionabas lo que eran las implicaciones o los usos que se puede tener en la industria 4.0 Ujú. y específicamente también en el área de salud. ¿Cuáles serían las innovaciones que se debería registrar para estos algoritmos? Porque el tiempo es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la comunicación en estos sistemas, sean en sistemas industriales o sistemas médicos. Y nos mencionabas que estos algoritmos tenían a ser actualmente todavía un poquito lentos. Ujú. ¿Qué mejoras se podrían realizar en ese aspecto con Ya, respecto al tiempo? ya, chévere, gracias. Algo que se está trabajando bastante es con este tipo de algoritmos basados en algoritmos para Machine Learning que de por sí ya ayudan a disminuir la complejidad. Obviamente se les utiliza de una forma un poco diferente porque ustedes saben que para Machine Learning primero tengo que hacer diferentes etapas de entrenamiento y cosas por el estilo. Aquí se lo utiliza de una forma un poco diferente. Pero la idea es, por ejemplo, tratar de buscar estos algoritmos iterativos que me traten de dar un compromiso entre complejidad y desempeño. Entonces, eso a lo mejor me va a ayudar a reducir los niveles de complejidad. Algo que va a ayudar muchísimo también en la parte de equipos como tal es de que se está utilizando nuevos semiconductores. De manera en particular para el 6G se está proponiendo utilizar arseniuro de galio. El arseniuro de galio es un semiconductor que hasta la fecha solamente se utilizaba para aplicaciones militares y que tiene unos tiempos de respuesta muchísimo más rápidos que los semiconductores usuales que utilizamos. Entonces, eso sin duda también va a ayudar a disminuir mucho la, la complejidad. Quién sabe en el futuro también, recuerden, ya se habla muchísimo de la computación cuántica. Nosotros ahora trabajamos con algoritmos o con computadores que trabajan con buses en los que se transmiten en conjunto un número de bits, pero ¿qué tal si yo ya podría trabajar con muchísimos bits ya en paralelo y a través de computadores cuánticos? Entonces eso sin duda, quién sabe, de aquí a unos 10 a 20 años, esos computadores cuánticos ya se puedan utilizar para telecomunicaciones y eso sin duda que va a ser el boom, porque nos va a permitir utilizar algoritmos que parecían computacionalmente inviables, a lo mejor ya se tornan viables. Muchísimas gracias por tu respuesta. Otra consulta con respecto al despliegue de las redes. Nos comentabas al inicio que no es necesario que cambiemos todas las redes, sino eso tiene que ser un despliegue paulatino. Eh, en relación a costos que podríamos tener en estos despliegues, ¿alguna orientación que nos podrías dar en esto? ¿Cuánto costaría? Ya. Ok, bueno, ya el costo va a depender mucho del tipo de la red y del tamaño de la red, ¿no es cierto? No sé cuánto pueda llegar a costar una estación radio base. No sabría decirte unos $100,000, $200,000, la verdad desconozco, porque eso también es en función de economías de escala. Por ejemplo, un operador de la China que quiere comprar 100,000 estaciones de radio base, el precio por radio base le va a costar mucho menos que un operador en Ecuador que solamente quiere poner 1,000 radio bases. Entonces, eso ya se va un poco más allá. Pero hay una cosa importante. La 3GPP fue muy certera al darse cuenta de que ya los operadores estaban desesperados por instalar el 5G. En el release 15 del 5G se define algo que es el release del non-stand-alone. El non-stand-alone quiere decir redes 5G que pueden montarse sobre el core de la red 4G. Para el release 16 ya se establece lo que es el stand-alone, o sea, redes 5G que tienen su propio core y su propia infraestructura. Entonces, en la actualidad, el despliegue de redes 5G es mucho más barato
que lo que, perdón, es mucho más barato que lo que hubiera podido ser si es que los operadores hubieran tenido que desplegar una red desde cero, gracias a este non-standalone que se montan sobre el core de redes 4G. Entonces, en la actualidad, ten certeza de que el despliegue de 5G está siendo más barato de lo que hubiera podido ser en un inicio. De lo que se pensaba que prácticamente tenía que ser todo nuevo, hay una posibilidad de adaptarse a las redes que ya disponemos. Nos consultan también en un tipo de receptor multiantena para NOMA en el dominio de la potencia. ¿Qué consideración se debe tomar en cuenta para una estimación exitosa de la señal enviada? Gracias, muy buena presentación. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, multiantena estaríamos hablando de un MIMO, un NOMA en el dominio de la potencia. Lo que tocaría hacer es primero, para hacer estimación del canal, lo que se hace es que los usuarios transmiten pilotos. Son pilotos ortogonales que no se generan interferencia el uno con el otro, entonces cada usuario transmitiría estas secuencias ortogonales y la estación radio base, que tiene varias antenas, debería hacer la estimación del canal para cada usuario y para cada antena. Una vez de que ya puede estimar estos canales para cada usuario y para cada antena, ahí ya se puede empezar a utilizar el protocolo de NOMA. Más o menos esa sería la idea. Muchas gracias, Henry. Bueno, para nosotros como MB y Comsol ha sido un gusto poder compartir el día de hoy contigo esta presentación. Agradecemos a todos los participantes por haber asistido a esta charla y queremos agradecerle nuevamente a Henry por su tiempo y por las ganas de compartir tus conocimientos con nosotros y te comprometemos para que nos acompañen en futuros eventos. No sé, algunas palabras finales, Henry, que deseas darnos. Claro, sí. Bueno, les agradezco una vez más por esta invitación. Me alegra que haya tanta gente que nos haya acompañado este día. Eso implica la importancia de este tipo de eventos. Hay mucha gente a la que le interesa esto y más de los que estamos metidos en este mundo de las telecomunicaciones. Les agradezco y cuenten conmigo para futuras ocasiones y pues nada más que decirles que se cuiden mucho. La situación está bastante complicada en el país y en el mundo, entonces tratemos de hacer todas las actividades que podamos dentro de casa para cuidarnos nosotros y para cuidar a las personas que amamos. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Henry. Muchas gracias, colegas, amigos, por habernos acompañado esta tarde y nos veríamos el día de mañana en el mismo link. Muchas gracias, hasta luego.